Pues estamos en el capítulo 2 de la epístola a los romanos y bueno, es la primera exhortación y también es una advertencia ante el peligro de deslizarse. Entonces el título es así: primera exhortación, el peligro de deslizarse. Si antes de entrar en el texto, quiero hacer una mención un poco del contexto histórico de la escritura de esta carta, de esta epístola. Algunos la ubican en el 60 a 65 después de Cristo, algunos otros del 65 al 70, pero hay algunos otros que lo mandan más al 96 más o menos después de Cristo. Y esto se debe a que cuando un personaje llamado Clemente escribió una epístola a la iglesia de los Corintios, él incorporó en esa carta varias citas de Hebreos y también hizo algunas alusiones a Hebreos, por eso dan más o menos esa fecha del 96. Y en esta porción y la epístola en general, los lectores corrían el peligro de deslizarse, como vemos en esta porción de las Escrituras. Algunos corrían el peligro de endurecerse y si hayan alguna semejanza con nuestra situación actual, tuvo toda la intención del Espíritu de Dios de advertirnos también a nosotros. Entonces había peligro de deslizarse, algunos corrían el peligro de ser endurecidos por el engaño del pecado, algunos habían caído en el hábito de no asistir ya a los cultos. No sé si pasa esto aquí, no creo. Y otros vacilaban mucho con su celo espiritual. Entonces como dije muy al principio de los sermones de esta epístola, que esta carta es muy, muy útil para nuestro tiempo. Es de vital importancia para nuestro tiempo, ya que empezamos a hallar ciertos hábitos también y malos hábitos en la iglesia actual. Y algunos otros, reciben un reproche porque dice también el escritor que ya muchos de ellos debían haber sido ya maestros después de tanto tiempo, pero era necesario que volvieran a aprender las primeras o los rudimentos de las doctrinas. Los líderes que habían enseñado la palabra de Dios posiblemente ya habían muerto, muchos de ellos, la mayoría, ya que en el capítulo 13 y versículo 7 nos dice: acordaos de los pastores, de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En un tiempo previo a todo esto, los lectores habían sufrido persecución, como nos dice el capítulo 10, si vamos allá, en el versículo 32, dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. 33, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces, habían experimentado este tipo de sufrimientos, insultos, incluso la confiscación de sus bienes. El escritor no nos dice cuándo fue esa persecución, no hay ninguna indicación, aunque hay una inclinación a pensar que fue una época después del incendio de Roma en el 64, ¿se acuerdan? Que hubo un incendio ahí provocado por Nerón, y después de eso
hubo persecuciones instigadas precisamente por este hombre, por Nerón. Y bueno, ahí entonces encontramos muchas exhortaciones debido a la situación que estaban pasando la iglesia en ese entonces. Hay diferentes exhortaciones, como la que nos compete hoy en el capítulo 1 y versículo 2. Versículo 1, perdón, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos. Y en el capítulo 3 y versículo 13 está también la necesidad de exhortarse unos a otros. Y así, en el 10:36 vamos a hallar la necesidad de perseverar, de correr con paciencia en el capítulo 12, versículo 1, y de resistir ante el pecado en el capítulo 12, versículo 4. Entonces, esto da la impresión que en el tiempo en que se escribe la carta a los hebreos, los destinatarios vivían en un periodo de paz. No había persecución. Ya no parecían estar sufriendo por ser cristianos, como había sucedido en ocasiones anteriores, y debido a esa época de paz, el retroceso religioso había llegado a ser una amenaza bastante seria para la gente a la cual el escritor se estaba dirigiendo. Y es que podríamos hacer un análisis más profundo, pero no va al caso en este momento. Y bueno, hay varios datos que podemos concluir para esto. Y es que se ha dicho que justamente es cuando hay paz y no hay persecución, entonces es un tiempo muy peligroso donde se puede retroceder al Evangelio y llega a ser una amenaza muy seria para las iglesias. ¿Qué decimos de nosotros en la actualidad? ¿Estamos en una situación semejante? ¿Alguien nos persigue? No. Entonces estamos en un periodo de paz y eso puede llegar a que nos olvidemos de estar siempre perseverando con ahínco por la fe y también de luchar contra el pecado. Nos dejamos arrastrar fácilmente. Ahora, hablando del contexto de este pasaje, tenemos que recordar que vimos que Jesucristo es superior a los profetas, ya que su revelación es una revelación completa, una revelación final, es la culminación de toda la revelación de Dios. Y entonces Él es superior también a los ángeles. ¿Por qué es superior a los ángeles? Porque Jesucristo es Dios mismo. Todos nosotros creemos en la Santísima Trinidad. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y Jesucristo es Dios mismo, así como el Espíritu Santo y así como Dios Padre. Entonces, la razón principal por la cual se ha estado enfatizando la superioridad de Cristo, por fin llega en este momento. ¿Cuál es la razón? Una de las razones está aquí, en estos versículos leídos. Por fin. Por eso se enfatiza la superioridad de Jesucristo. Es la primera de las exhortaciones que vamos a estar encontrando a lo largo de las cartas. Y aquí advierto a los cristianos sobre la gravedad de descuidar la salvación. ¿Hemos de cuidar nuestra salvación, hermanos? Por supuesto que sí. Es una salvación que recibimos justamente de Jesucristo, el Hijo de Dios y Dios mismo. Entonces, en estos pocos versículos nos está animando, nos está instando, nos exhorta a prestar mayor atención a las verdades que hemos recibido, y son las verdades del Evangelio, para no desviarnos del camino. Es una advertencia de varias que vamos a estar viendo. Entonces, el autor o el escritor más bien, está exhortando a los lectores a mantenerse firmes en la fe y no permitir que la apatía, que la distracción los alejen de lo que han aprendido. ¿Cómo vamos nosotros? Muchos crecieron en el Evangelio, ¿verdad? Muchos de los que están aquí, varios, crecieron en el Evangelio.
¿Y cómo vamos? ¿Cómo vamos en esta lucha contra la corriente de aquellos que se distraen, contra la apatía? Otro dato interesante aquí es que el escritor de la epístola se ubica, se sitúa justamente con aquellos a los que escribe. Dice él, ¿cómo escaparemos nosotros? Se incluye en esta pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y esta es una de las razones, como ya habíamos visto, por el cual muchos no consideran que el apóstol Pablo haya escrito esta epístola, justamente por esto, porque él se ubica entre ellos como alguien que había oído el evangelio. Dice aquí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces podría ser que fuera uno de los seguidores de los apóstoles, y algunos de ellos a lo mejor todavía vivían, como el apóstol Juan, pero muchos habían ya muerto. Entonces muchos de estos pasajes van a manifestar esta actitud que tiene para con los que escribe, una actitud de amor hacia ellos, un amor ardiente por los cristianos que Cristo había salvado para que no se deslizaran y se perdieran de la fe. Entonces lo primero que vamos a encontrar aquí en esta epístola es la importancia del evangelio. Es una importancia vital. ¿Qué significa eso? Que en ello nos va la vida. Vamos a orar. Bendito Señor, estamos delante de ti, Padre, y queremos ser instruidos por ti, queremos ser guiados, queremos ser recordados. Queremos, Señor, ser movidos por tu Espíritu Santo a estas verdades bíblicas, Dios. Ayúdanos, Señor, guíanos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces empezamos con el versículo 1 que dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es muy importante notar aquí que dice, es necesario que con más diligencia, si bien había personas que ya se habían deslizado, algunas personas que habían caído en incredulidad, algunas personas que estaban batallando con su fe, ciertamente había otros que seguían, continuaban, pero la exhortación no solamente es que atendamos, sino que dice que con más diligencia. O sea, no basta que tú lo estés haciendo, sino que te esfuerces aún mucho más, porque en ello te va la vida. Entonces, empezamos viendo aquí, en ese versículo, por tanto. En el griego es un adverbio, en el español es una locución adverbial. Son dos palabras, por tanto. Es una locución adverbial consecutiva. Y esta va a funcionar como un conector para indicar una consecuencia o un resultado o una conclusión lógica de todo lo que se venía diciendo. Entonces, podemos inferir entonces ese por tanto, es decir, por todo lo dicho anteriormente. ¿Qué se dijo anteriormente? Que Jesús es el Hijo eterno de Dios, que Jesús es superior a los profetas. Entonces, Él es superior, es el resplandor de la gloria de la imagen misma de la sustancia de Dios. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es quien vino al mundo como Dios encarnado para llevar en la cruz el castigo por nuestros pecados, y luego resucitó. Él se sentó a la diestra, es lo que dice el versículo 1, en pocas palabras, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Eso es lo que está implicando. Entonces resucitó y se sentó a la diestra de la majestad de Dios. ¿Cuándo? Cuando terminó su obra. Y ahora es el que gobierna sobre todo.
aún sobre todos los ángeles de Dios. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Y Él es el heredero de todo. Y entonces, por cuanto en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados y hemos sido limpiados para ser presentados justos delante de Dios, y por causa de que hemos sido bendecidos para ser guardados por Dios en este mundo hasta heredar esa promesa plena de nuestra salvación, entonces a la luz de esas verdades debemos prestar atención a este glorioso evangelio. Entonces no significa solamente cumplir con un estándar religioso, sino que es un asunto de suma importancia. A este le llamamos evangelio. El evangelio trata de la persona de Jesucristo, de su obra, a nuestro favor. Y nos espera una herencia incorruptible. El problema con nosotros es que somos personas muy materialistas. Estamos enfocados más en los asuntos de esta vida que en los asuntos de la vida venidera. Y estamos ahí clavados, pero nada más pensemos la necedad de nuestras almas. ¿Qué pasaría si de repente viniera el hermano Bolaños y dijera a cualquiera de nosotros: es que alguien me vino a ver porque eres el heredero de toda su fortuna, pero tienes que cumplir con ciertos requisitos? ¿Quién no estaría atento a eso? Todos, no, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué papeles tengo que conseguir? ¿A dónde tengo que ir? Y nuestra mente va a estar metida en eso, y nuestro corazón en eso. ¿Se dan cuenta que somos muy materialistas? Pero Dios nos promete una herencia eterna. ¿Y cuánto nos ocupamos de eso? ¿Qué tanto tiempo le dedicamos para conseguir esta herencia? Y no es porque lo ganemos con nuestras obras, sino porque ya es nuestra, pero tenemos que cubrir ciertos requisitos, como estos: poner atención, dedicarle con mucha diligencia, mucha atención. No los vi emocionados. Cuando mencioné una herencia material, sí, muchas sonrisas y muchas caras alegres, pero cuando menciono la herencia eterna, todos permanecen impasibles. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos ¿a qué cosas? A las cosas que hemos oído. Entonces, no atender a las cosas que hemos oído, hermanos, no les vamos a enseñar algo nuevo. O como dice, ¿no?, el hilo negro escondido ahí en la Biblia. No lo vamos a hacer. Tienes que atender a las cosas que ya has oído. Ahí en la mente, en nuestros corazones, de repente decimos: ese mensaje ya lo sé, esa enseñanza ya me la sé. Pero ¿cómo ha transformado tu vida? ¿Cómo has crecido a través de ese conocimiento? Es muy necio dejar de prestar atención porque ya me lo sé. Y vaya, puede suceder lo que el apóstol Pablo dice tocante a la cena del Señor, ¿verdad? Que algunos estaban enfermos y otros dormían. Y puede ser también aquí. Restarle importancia a un mensaje tan vital, al único mensaje que te puede salvar de la justa ira de Dios, es la peor necedad que podamos cometer. Porque Dios ya nos ha hablado a través del Hijo, y de una vez por todas. Aquí mientras nosotros vivimos, después no va a haber esperanza. Y podemos recordar al hombre rico que murió juntamente con Lázaro, murieron y se fueron cada quien a su lugar. Y desde ahí él se lamentaba y rogaba: oye, yo fui necio en la tierra,
Envía a Lázaro que le hable a mis hermanos. Tengo un montón ahí. Y Abraham, con mucha sabiduría, dice, bueno, aunque algunos se levantaran de los muertos y les hablaran, no creerían de todos modos. Entonces, hermanos, no les vamos a traer una enseñanza nueva, es la enseñanza de siempre. Y debemos decir como con el himnólogo, cuéntame la historia de Cristo, grábala en mi corazón, cuéntamela otra vez. Sí les he dicho que mi hijo, cuando era pequeño, le leía la historia una y otra vez y me decía, otra vez, en el mismo momento. Nos hace falta tener un corazón semejante. A ver, cuéntame la historia de Cristo nuevamente. Y no lo hacemos, ya nos aburre. Y sin darnos cuenta, nos estamos deslizando. John Owen dijo, debemos esforzarnos por nutrir nuestros corazones con pensamientos elevados y constantes sobre la necesidad, el valor, la gloria y la excelencia del Evangelio de Cristo con la gracia dispensada en Él. Sin esto, nadie retendrá su profesión de fe. ¿Sí escucharon? Si no estamos ocupados en las cosas que conciernen al Evangelio, a las cosas que conciernen a la salvación, no retendremos nuestra fe hasta el final. Puedes ser un religioso, puedes venir, pero habrá cosas mucho más importantes en tu vida que el mismo Evangelio. Y ya vimos que si tú tienes en poco a Cristo y su mensaje, lo estás rechazando y estás rechazando por ende a Dios. ¿Y por qué es una necedad? Porque ya lo hemos visto. ¿Quién te creó? Dios, Cristo. ¿Quién te salvó? Cristo. ¿De quién depende tu vida actualmente? De Él. Entonces es muy necio descuidarlo. Estás tirando a la basura el único que puede sostener tu vida en este mundo y también en la venidera, en el mundo venidero. Y no solamente eso, porque, y escucha bien, lo que está en juego es tu alma. Lo que está en juego es tu alma. Tu eternidad está en juego. Porque nosotros somos seres espirituales, somos seres eternos, que nuestro cuerpo se va a ir a la tumba, pero algún día vamos a resucitar todos. Y como dice en el libro de Daniel, unos van a resucitar para vida eterna y otros para confusión eterna. Entonces no creas que, pues no soy cristiano, no tiene que ver conmigo. No, todos, cada ser humano resucitará para recibir en cuerpo y alma lo que a cada uno le corresponde, ¿no? Lo que ha deservado en esta vida. Gloria al lado del Padre o confusión eterna en un infierno que arde. Es tu eternidad que está en juego, es nuestra eternidad. Por eso el escritor dice, por tanto es necesario, y lo hace con una pasión tremenda, pero al mismo tiempo con un amor, suplicando que con diligencia atendamos a las cosas que ya hemos oído. Ahora tú puedes decir, es que yo voy a la iglesia, yo voy a los cultos, pero puedes venir a la iglesia una y otra vez y oír acerca de Jesús y lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores como tú, pero no haces nada. Solamente puedes decir, fue un bonito sermón, ¿no? Y ya. Y sigues sin dedicar tu vida a Cristo. Sigues sin hacer un cambio en tu vida. Y cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Tus razones son muy tus razones, pero la palabra de Dios, Dios ordena algo que tú tienes que hacer. Y tus razones no van a valer ahí en la presencia de Dios, en el día del juicio. Porque vamos a ser juzgados por la palabra de Dios.
no de acuerdo a lo que tú hayas creído, aunque hayas sostenido algo sinceramente. ¿Saben qué? Alguien ha dicho que el infierno está lleno de gente sincera. Es que yo creí que estaba bien. Yo creí que mi religión era la correcta. Sí, el infierno está lleno de gente sincera. Si sigues sin dedicar tu vida a Cristo, sin entregarte a Él por completo, no me va a sorprender que tu vida termine en una tragedia total. Me gusta escuchar noticias acerca de lo que sucede en el mundo. Y hay un personaje que dice, esto está pasando y esto va a suceder. Y escúchenme bien, porque lo estoy diciendo ahorita. Y pasan unos días y sucede justamente lo que dijo. Porque analizando la situación que se está viviendo en el mundo. Pero ¿quién te está diciendo que tu vida puede terminar en una tragedia si no haces nada respecto al Evangelio de Jesucristo? Dios mismo. Y no vas a hacer caso. Y es que no podemos oír el Evangelio, no podemos oír acerca de la gloria de Cristo, sobre su grandeza mediadora, sobre su gracia tan grande, y simplemente decir, sí, está bien, y dejas que las palabras sigan su curso, sales de aquí sin que te haya afectado tu vida. Porque todo lo que se dice, si Dios dice en el capítulo 1 que Dios habló muchas veces y de muchas maneras, y luego habló por el Hijo, ¿tú crees que solamente lo hizo por diversión? ¿Solamente lo hizo para que tú supieras un poco acerca de Dios y de sus obras? No, Él lo hizo para que tú respondas a ese mensaje y no te pierdas. Si Dios se reveló fue por gracia, porque así quiso. Pudo habernos dejado en la oscuridad, pero Él quiso revelarse, quiso manifestarse como un Dios de amor, que envía a su Hijo para que muera por tus pecados. Pero también habla de Dios como un Dios de ira, que si tú no haces caso y desechas las palabras que Dios dice, serás condenado. Y Dios no miente, Dios no es mentiroso, Dios no es como un político. Él nos está advirtiendo y esto también es por amor. Y dice el escritor, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos desviemos por un descuido. Y esta palabra, muchos dicen que es una palabra que usaban los marineros y que hacen referencia a un barco que está atracado en un puerto. Recuerdan que tiran unas amarras muy gruesas y las atan ahí. Pero por un descuido del marinero no le pone esas amarras y tampoco tiene el ancla. ¿Y qué pasa con el tiempo? Con el vaivén de las olas. ¿Qué va a pasar? Ha sucedido con muchos náufragos, ¿no? Que de repente van con su botecito a medio lago o gran parte del mar y por un descuido pierden los remos. ¿Qué pasa con ellos? El mar se los lleva a la deriva, donde el mar los lleve. Las corrientes marinas los pueden llevar hasta el otro lado del mundo, si es que sobreviven. Y muchos han muerto así. Es justamente lo que nos está diciendo aquí. No es algo que tú hagas de repente hoy y digas, ya no voy a seguir a Cristo. También sucede. Sino puede ser que tú digas, ay, sí, soy cristiano, sí voy a la iglesia, sí, pero, espero que no suceda aquí. No lees la palabra de Dios, no la estudias, no tienes tiempo de oración, de comunión con el Señor, y como se les acusa también a los hebreos aquí,
Han dejado de congregarse. Hace poco yo leía de algo que decían que la costumbre de tomar 3 alimentos al día no era así en la antigüedad. Comían una vez al día si acaso les iba bien. Pero en el tiempo de la industria, esa revolución industrial, empezaron a necesitar gente. Pero la gente no tenía la capacidad y la fuerza para trabajar muchas horas. Entonces empezaron a decir, no, tienen que comer 3 veces al día. Y pum, pum. Les empezaron a dar 3 veces al día para que tuvieran fuerza. Y mientras más fuerza tenían, pues más exigencia, ¿no? Más horas de trabajo. Y de ahí se empezó a imponer eso, ¿no? 3 veces al día. Y ahora los nutriólogos nos dicen que tiene que haber colación en medio, ¿no? O sea, pero así no era. ¿Alguien come una sola vez al día? Pues comemos a cada rato, ¿no? Hasta chatarra, comida chatarra. ¿Cuántas veces te estás alimentando de la palabra de Dios o meditando acerca de la palabra de Dios? Que una de las cualidades que la cristiandad ha perdido, la meditación de la palabra de Dios. Es decir, no solamente lees y estudias, sino todo el día estás como una vaca rumiando lo que has aprendido y buscando las formas de aplicarlo a tu vida. Nadie empieza así de golpe y porrazo, me voy y punto. Sino que es algo que va paulatinamente carcomiendo y alejándonos del puerto seguro que es Cristo. Y nos alejamos. Y nos alejamos de Cristo, y nos alejamos del cielo, y nos perdemos del cielo. Entonces, se nos manda aquí en esencia a no ser descuidados, sino que tenemos que anclar nuestras vidas al Evangelio que hemos oído, para que el barco de nuestra vida no se aleje del puerto de la salvación y naufrague en un abismo de condenación. Porque eso es seguro también. Necesitamos luchar constantemente escuchando el Evangelio. Y aquí en esta iglesia, gracias a Dios, nos da la oportunidad de escuchar, y no solamente escuchar a una persona, escuchar a varios hermanos, predicar aquí diferentes mensajes que nos están exhortando continuamente. Y nos afecta, ¿verdad? Y salimos y ya se nos olvidó otra vez. Y de esa manera menospreciamos la gracia que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. ¿Y saben qué pasa con las personas que se empiezan a desviar del Evangelio? Terminan apostatando. Niegan la fe. En esa semana estuve viendo de algunos artistas cristianos que cantaban y guiaban la alabanza, ¿no? En muchos lugares, y se apartaron de la fe y punto, se fueron. Vamos a ver eso. ¿Por qué eran cristianos o no eran cristianos? Eso lo vamos a ver en capítulos más adelante. Y todos decimos, uy, que gracias a Dios yo no sigo ningún cantante. No los conozco. Bueno, nomás a los hermanos que ponen aquí la alabanza y que revisamos y todo. Y bien. Entonces, el autor aquí no está hablando de marineros. No le está hablando a ellos que bueno, y a marineros que no saben de puertos, pues. Que no saben de anclas, que no saben de amarras. No está advirtiendo a marineros descuidados. Está advirtiendo a marineros que son conocedores. ¿Tú desconoces el Evangelio? No creo. Y es a nosotros que nos está hablando. A los que creemos saber, pero somos muy descuidados. Porque hay cosas más importantes en este mundo.
Entonces presta mucha atención. Vayamos a Lucas 9:44. Y esto es lo que dice el Señor. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y eso es lo mismo que está diciendo aquí. Hagan que estas palabras penetren en sus oídos. Es decir, tú de manera deliberada, de manera intencional, medita en el Evangelio. Deja que el Evangelio haga cambios en tu vida. No es suficiente con que lo escuches. En Proverbios 4:20-22 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces, cuando tú escuchas a Cristo a través de su palabra, debes apropiarte de su palabra, debes anclarte en su palabra. Y justamente de eso estábamos hablando con la hermana Angie. Que puede ser que conozcamos mucho del Evangelio, pero el conocimiento no lo es todo. Tiene que convertirse en una convicción, tiene que convertirse en el ancla de nuestra vida. ¿Por qué? Cuando una verdad de las Escrituras se convierte en una convicción, esa persona vive por esa convicción y muere por esa convicción. No prestar atención a lo que oyes cada domingo, aguas, va a hacer que te alejes más y más de Cristo. Lo único que quedará va a ser un religioso. Si tú escuchas y no prestas atención y no afecta tu vida en nada, te estás apartando, y es posible que muchos de nosotros nos estemos apartando y no nos damos cuenta. Porque es lo que sucede cuando un barco se va alejando poco a poco. No es algo que notes rápido, porque el mar se está moviendo y el barco se está moviendo. El punto es que cuando volteas, oye, ¿y cuándo? No me di cuenta. Ya estoy lejos. En términos de, es que estoy desanimado. ¿Qué te desanima si tienes a Cristo, tienes a tu Dios? La vida de otros, las circunstancias, las necesidades, ¿qué te aparta? El descuido es lo que te aparta. Ese puerto seguro es el que Dios nos ha provisto para salvación. Y ser descuidado con lo que tú oyes cada domingo está haciendo que tus amarras, tus cuerdas se estén soltando, y vas a ir a la deriva y va a terminar en una calamidad tu vida, tu alma. Solo en Cristo hay salvación. Solamente Cristo es un puerto seguro. Y ese puerto no se moverá y no cambiará, pero tú sí puedes alejarte. Luego decimos, es que no siento a Dios, es que Dios está lejos de mí. No, tú te alejaste de Dios, Él no. En mi juventud, en algún tiempo así, es que yo no siento a Dios, es que Dios ya se alejó de mí. Y Dios en su palabra me habló y me dice, no, tú te alejaste. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice Santiago. Tuve que arrodillarme y decir, Señor, yo me había ido, yo me había alejado. Seguía siendo diácono, seguía enseñando, seguía visitando, seguía haciendo todo, pero estaba yo lejos de Dios. No es Dios quien se va, somos nosotros que nos alejamos de Él.
Imagina cuántas personas han estado en un paso de la salvación. Imagina y recuerda cuántas personas han estado entre nosotros desde el inicio de la iglesia y cuántos perseveran ahora, aún los que nos imaginamos que nunca lo harían. Incluso puede ser este pastor. Nadie está exento de perderse. Y muchas personas ya no están. Cada domingo escuchaban el Evangelio y se iban y no les afectaba en nada, no ponían atención. Y muchos de ellos ya han muerto. Enfrentaron un juicio en este mundo. Hay personas que han muerto de una manera terrible, gente de aquí, de esta iglesia, de maneras trágicas, asesinados. Y terminarán enfrentando un juicio de Dios. Porque es muy fácil terminar en el infierno, es facilísimo. Solamente déjate de llevar, sigue haciendo lo que estás haciendo. Ve a la iglesia cada domingo, aprende lo que tiene que ver con la fe y la piedad y vive tu vida como si nunca hubieras oído algo, como si nunca tuviera que haber tenido que ver contigo, descuidando todo lo que has oído. Porque ¿qué es lo único que tienes que hacer para perderte? Nada. ¿Qué hace un barco para irse a la deriva? Nada. ¿Pero a qué se nos exhorta? A que estemos batallando, que estemos luchando constantemente, que nademos contracorriente. Observa los peces donde hay corriente. ¿Cómo nadan? ¿A favor de la corriente? No necesitarían nadar, simplemente dejarse ir, se las lleva hasta el mar. Observen en un río cómo están nadando los peces, contracorriente, siempre contracorriente. La religión y tu religiosidad no te van a salvar. No creas que tu religión es segura para tu alma. Mientras tú estás pensando eso y creyendo eso, tu alma se está alejando del único puerto que Dios ha provisto, que es Jesucristo. El día que tú despiertes, te vas a dar cuenta que estás muy lejos y que eres un náufrago sin esperanza ya de retorno. Necesitamos atender a lo que estamos oyendo. Estamos en un peligro, puede ser que estemos en un peligro de olvidar el Evangelio. A veces pensamos que estamos muy seguros, pero no. Dice el apóstol Pablo en Corintios, ¿no? El que piense estar firme, mire que no caiga. El Evangelio no es algo que debamos olvidar, sino es algo a lo que debemos aferrarnos, porque el Evangelio es vital, es crucial para nuestras almas. No es algo que tú puedes dejar o tomar. Tenemos toda la obligación de escuchar el Evangelio y de poner atención. Debemos aplicarnos seriamente a conocer, a comprender y a poner en práctica la verdad del Evangelio en nuestra vida. Cristo es el que trajo este Evangelio y debemos escucharlo y debemos poner atención. Él es nuestro sacerdote y debemos recibir por fe la obra que Él hizo a nuestro favor, y Él es nuestro Rey, debemos inclinarnos a Él. Entonces, prestar atención al Evangelio no solamente es un asunto de conocimiento teórico del Evangelio, sino fe en el mismo Evangelio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Porque hay consecuencias horribles, y ese sería el segundo punto. Las consecuencias de ignorarlo son terribles. Fíjense cómo dicen los siguientes versículos: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron?
Y es que estos versículos nos están hablando de las consecuencias de descuidar el Evangelio. Y pueden notar que el razonamiento del escritor va de lo menos a lo mayor. Comienza con lo menor, y no porque sea de menor importancia. Comienza con lo mejor. Dice, por la ley que fue entregada, ¿a quién? A Moisés, por medio de los ángeles. Esa ley fue entregada, y podemos leerlo ahí en Éxodo, fue entregada al pueblo de Israel. Y esta ley trazaba un camino seguro para poder acercarse a Dios, con una fe puesta en un Mesías que vendría después y que es el que ya ha venido, y nosotros vemos hacia atrás. Aquel prometido ya vino y ya nos ha hablado, ya nos ha advertido. Ellos veían hacia adelante. Pero aún teniendo ese camino trazado por Dios, ellos decidieron desobedecer. ¿Y qué hicieron? Un becerro de oro. Y despreciaron a Dios, al mediador provisto por Dios. Y todo este mandamiento que regulaba la adoración fue menospreciada. Porque si se dan cuenta, Dios entregó todo, incluso cómo iban a construir el tabernáculo, para adorar, cómo adorar a Dios, todo eso, y lo despreciaron. Y hubo juicio de Dios. Muchísimos murieron por desviarse de la fe. Y esto fue en el Antiguo Testamento. Este pueblo descuidado de la ley de Dios quedó bajo la sentencia de la ley, y Dios los castigó toda transgresión, toda desobediencia de manera justa, y los trató a ellos según sus obras. Y era tremendo. Cuando pusieron a funcionar la ley, el día sábado no tenían que recoger, no tenían que trabajar, tenían que guardar reposo para Dios. Y por ahí encontraron un hombre recogiendo leña en día sábado, día de reposo. Entonces lo presentaron ante Moisés. A este lo encontramos ahí recogiendo leña. ¿Qué va a pasar con él? Dios ya lo había dicho, pero aún Moisés va con Dios y le dice, ¿qué le hacemos a este hombre? ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Que muera irremisiblemente. Estamos hablando de la ley que recibió Moisés a través de los ángeles. Y ahora el autor va al Nuevo Testamento y nos habla de una salvación más grande que Dios ha provisto hoy. No mediante sombras, no mediante figuras, sino mediante la realidad misma. Porque en el Antiguo Testamento hablaba de Cristo, pero en sombras, en figuras. Pero ya a nosotros nos ha hablado la sustancia misma, la realidad misma. La persona que señalaba la ley ya vino, ya proclamó libertad a los cautivos, ya efectuó el sacrificio perfecto por nuestros pecados, ya fue ofrecido en la cruz. Entonces Él es el regalo mayor que Dios nos puede dar. Es la gracia completa de nuestro Dios. Ya estamos en el tiempo del cumplimiento de todas las promesas hechas por Dios a Israel. Y si en el Antiguo Testamento los incrédulos no escaparon, ¿cómo escaparemos nosotros del justo juicio de Dios si menospreciamos la persona de Cristo, la sustancia de todas las promesas de Dios? Nadie puede escapar de esa venganza divina si se descuida el Evangelio. Calvino dijo, cuanto más precioso es el don de Dios, más vil es nuestra ingratitud, si no le damos el valor que le corresponde. De acuerdo con la grandeza de Cristo, así será la severidad de la venganza de Dios sobre todos los que desprecian el Evangelio. ¿Qué tan grande es Cristo? Es Dios mismo. Es un Dios infinito. Entonces, ¿cómo piensas que va a ser el castigo?
De la misma manera, un castigo infinito. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos aquellas cosas que ya hemos oído sobre el Hijo y todas sus implicaciones para nuestra vida? Si Él ya nos salvó, no merece nuestro amor, no merece nuestra gratitud, no merece nuestra entrega y nuestro servicio. Y si Él nos redimió con su sangre para sí, ¿no le pertenecemos? ¿No deberíamos vivir para Él? ¿Para su gloria? Todo el resto de nuestras vidas. Y si nos perdonó por gracia, ¿no deberíamos sentirnos deudores para Él, hacia Él y hacia nuestro prójimo? Entonces, hermanos, no debemos tratar el Evangelio con ligereza, con liviandad. Tenemos que atesorarlo, tenemos que retenerlo, tenemos que apreciar la belleza y la riqueza de la gloria de Cristo por la obra que hizo por nosotros. Esa debe ser la forma de vivir en consecuencia por todo lo que recibimos de Dios mismo. Porque la consecuencia de menospreciar el Evangelio son eternas y son terribles. Vayan a mismo Hebreos en el capítulo 10 y versículo 31. ¿Pueden leer todos juntos? ¿Qué dice? ¿Eso lo sabías? ¿Sabías que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo? ¿Eso lo sabías? Porque solamente conocemos la otra parte. Dios es amor. Diosito es amor y siempre me va a perdonar, no importa lo que yo haga. Pero escucha esto, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es decir, si tú desprecias o menosprecias el Evangelio, va a ser horrible que te enfrentes a Dios. Por eso digo que el Evangelio es fundamental para tu alma. Si lo ignoras, las consecuencias para tu vida van a ser tremendas, terribles, devastadoras. Y vamos con el último punto. Y es que Dios certifica que el Evangelio es verdadero y es indispensable. Versículo 4. Testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Escúchame todos los que estamos aquí. Todos. No importa tu condición social ni económica, no importa ni tu condición religiosa. La única verdad que salva es el Evangelio. No te salva la religión, tu dinero, tu posición social o tu fe en lo que tú creas, excepto el Evangelio. El Evangelio es la única verdad que salva. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Dios lo confirmó. Esa palabra que Cristo enseñó, el Evangelio que Cristo le dio a los apóstoles y después los demás escucharon, entre ellos el escritor, Dios lo confirmó como válida, como veraz, como única. ¿Cómo? Dios testificó juntamente con ellos. Dios lo confirmó, lo certificó con su palabra, como su palabra. La Biblia es la santa palabra de Dios. ¿No es una invención humana? Hay dos religiones muy grandes en el mundo, como son el Islam, con su libro el Corán. Están los mormones con su libro del Mormón. ¿De dónde vienen esos libros? Pues claro que ellos van a decir que el Corán, pues Dios se lo dio a Mahoma. Y van a decir que el libro del Mormón también Dios lo trajo por medio de ángeles allá en Estados Unidos, en tablillas de oro incluso.
que no hay prueba de eso. Pero ¿quiénes lo escribieron? Hombres. Viene de los hombres. Y nadie estuvo ahí para ser testigo de eso. Pero hay un libro que sí, y estamos estudiando eso en la mañana, y vamos a seguir estudiándolo con el hermano. ¿Cómo podemos estar seguros que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo nos llegó? ¿Cómo podemos defender la veracidad de las Escrituras? Eso estamos analizando por la mañana. La Biblia fue escrita a lo largo de más de 1500 años por muchos autores que contaron con muchos testigos que pueden confirmar su mensaje. Podemos ver a Moisés y otros tantos. Dios ha hablado y así, y lo dice, ¿no? Cómo hablaron y Dios a través de muchos profetas y de muchas formas, pero al final, hermanos, Dios ha hablado por medio de Cristo y sus apóstoles. Y Dios certificó, le puso su sello de aprobación a lo que ellos estaban enseñando. ¿Cómo? Ahí lo dice. A través de señales, de prodigios, de diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cuándo sucedió eso? Pues vamos ahí a los Hechos. Después de que vino el Espíritu de Dios, se para Pedro y predica, y todos están predicando y lo entienden en su propio idioma las personas. Y Pedro no era políglota, era el Espíritu de Dios confirmando el mensaje de Pedro. Y hubo tantos convertidos que nos sorprenden, 3000. Y lo dice Dios en su palabra. No lo dicen las encuestas, ¿no? Que predicó el hermano Valente y se convirtieron 5000. Pero ¿dónde están? Perdón, eres más efectivo. El Señor es más efectivo a través de ti. Y así pasa con predicadores que vienen un montón al frente. ¿Y cuántos quedan? Dios los certificó. Porque saben, a través de milagros y a través de la predicación de los apóstoles hubo milagros. Hubo personas resucitadas, endemoniados que fueron sanados, enfermos sanados. Y así, muchos milagros. ¿Y por qué ahora ya no tenemos milagros? Porque ya tenemos la palabra de Dios completa. Ya no necesitamos eso. Dios ya la certificó completa. Y es algo que vamos a estudiar con el hermano Valente. Dios quiere que tú no creas en cuentos de hadas, que no creas en religiones inventadas por el hombre. Su palabra es verdad y debemos considerarla con mucho cuidado, porque descuidarla tiene consecuencias eternas. Solamente ella es única en un mensaje de salvación. Solamente el Evangelio, la Biblia, es la buena nueva de la salvación. Entonces, Dios lo certifica así. Y había milagros que no ocurrían todo el tiempo de la historia bíblica. La gente no veía milagros normalmente. Y la historia de la Biblia cubre más de 6,000 años de historia y no se relatan mucho. O más de 5,000 por lo menos. Cuando entregó Dios a Moisés la ley, hubo ciertos milagros. Pero en el tiempo, fíjense cómo Dios ha confirmado a través de la historia. Y aquí también, en el Nuevo Testamento, también milagros. Entonces, cada domingo que alguien se sube a predicar, hermanos, no están hablando de ideas inventadas, están hablando de la única revelación especial de Dios. Es el testimonio de Dios que entregó a los apóstoles, que entregó a los profetas. Es el mismo testimonio que Dios ha certificado a través de milagros, a través de la historia. Y tanto más se vio en el tiempo de los apóstoles.
Los milagros confirmaron la palabra de los apóstoles, junto con los dones de sanidades, de milagros, lenguas, interpretación de lenguas. De esa manera Dios confirmó su palabra. Entonces, de ahora en adelante vas a prestar más atención al Evangelio. El Evangelio de Jesucristo merece tu atención, porque recuerda, el descuido es el descuido de tu alma, es el descuido de la salvación de Cristo, y esto te va a costar toda la eternidad. Entonces, en conclusión, piensa en esas razones para no pasar por alto la salvación de Dios que te da en Cristo Jesús. El Evangelio es vital, de vital importancia, y las consecuencias son graves. El no prestar atención trae consecuencias graves. Y el sello de Dios garantiza su autenticidad, pero también su necesidad. Estudia con diligencia el Evangelio, escúchala, escudriñala, medita en ella. Y debemos mezclar la palabra de Dios con la fe. No debe ser algo que solamente llene tu mente, sino que también se convierta en una convicción, de tal manera que transforme tu corazón y transforme tu vida con ello. Entonces, hermanos, me gustaría que hoy saliéramos, pero ya con un deseo diferente, con la convicción de responder con fe al Evangelio de Cristo. Esto sí involucra oír atentamente, ¿sí? De manera que puedas entender y que puedas tener una comunión creciente con Él, que aprendas cada día a considerar su gloria, a considerar su obra y a alabarlo por lo que Él es y por lo que ha hecho por ti. Y esta consideración te lleve a una vida de devoción y de una obediencia más plena hacia aquel que te ama mucho, aquel que ama tu alma. Pero si tú lo desprecias, ya no lo vas a conocer como alguien que te ame, sino como un juez que va a traer juicio contra ti. Oremos. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias por esta exhortación, Dios. Y sé que cada uno de nosotros está batallando tremendamente por ser fieles a tu palabra, Dios. Ser diligentes a tu palabra. Ayúdanos, Padre, porque todos aquellos que se han acercado a tu palabra de una manera sincera y con humildad, Señor, tú estás iluminando su corazón, estás iluminando su mente, estás transformando sus vidas y se regocijan grandemente al descubrir los tesoros de sabiduría y de verdades eternas que encuentran en ellas. Te damos a ti la gloria por ellos y rogamos por cada uno de nosotros, Señor, para que podamos amar lo que tú amas, Señor, y especialmente en esta área, el Evangelio que tú nos has dado. A ti sea la gloria por Jesucristo. Amén.